Bueno, el fin del Estado es la persona humana y la persona humana, el primer bien que tiene es la salud. Precisamente de eso hablamos esta mañana. Vamos a introducir a nuestros invitados. Nos acompañan en República el doctor Alcides Gómez. Él es jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Rosales. También nos acompaña el doctor Carlos Ramón Hines, director del Comité de Defensa Gremial del Colegio Médico. Bienvenidos, caballeros, a República. Antes de que iniciemos esta discusión o esta entrevista, quisiera que escucháramos algo que se hizo el martes 3 de junio de 2014. Una nota que preparó mi coproductora cuando el presidente Sánchez Serén visitó precisamente el Hospital Rosales. Algunas cosas salieron a relucir ahí. Escuchemos. Acompañado de la ministra de Salud, recorrió los pasillos del Hospital Rosales y la queja por donde pasaba era la misma. Señor presidente, no hay medicinas. Desde el año pasado no me dan medicina. Desde el año pasado. Ay, señor presidente, mire, no hay medicina. Amitriptilina. Que haya medicina. Sí, eso es lo que más, eso es lo que me han dicho todo el mundo. Un gran dolor, no hay medicina. No hay medicina no hay día a medicina. día, sí. Sí. Yo vengo de Chinameca. Estamos tratando de resolverlo. Gracias, Entonces uno de los presidente. problemas es que los proveedores nos mandan los medicamentos. Y el segundo es que a veces no les entregamos el dinero en el momento. Entonces vamos a platicar con Hacienda para ver cómo podemos hacer. Ay, sí, sin esta para medicina, resolver. señor. Sí. A ver cómo me va a ir. No todos los días el presidente de la República visita el hospital, por lo que los pacientes aprovecharon para hacer sus demandas. Mejores médicos y menos tiempo en las citas. Y con los médicos, quiten a médicos plomos, que pongan médicos que humanos. ¿Cuáles son? Médicos humanos, más los de cardiólogos. Señor presidente, un hospital sería bueno en Apopa. Imagínese cuánta gente venimos de Apopa. Ay, sí, en Apopa. Mientras Salvador Sánchez Serén terminaba el recorrido, sus funcionarios hablaban de los refuerzos presupuestarios que comenzarán a pedir a Hacienda para comprar más medicinas. Una de las primeras acciones será mejorar la entrega de fármacos y habrá un centro especial. Lo vamos a tener en los primeros 100 días. Ahí tienen ustedes el antiguo edificio de maternidad. Allí vamos a poner la farmacia del área metropolitana de San Salvador para los pacientes que vienen exclusivamente. Ustedes ven aquí una gran cantidad de gente. De esa cantidad de gente hay como 700 que solo vienen a traer el medicamento. Entonces, para esas personas habrá una farmacia. Para la compra de medicamentos y contratar más médicos, Sánchez Serén dijo necesita más recursos, por lo que volvió a pedir a los diputados le aprueben la reforma fiscal y los bonos. Ojalá los diputados de oposición comprendan por qué es importante la reforma fiscal. O sea, si el gobierno no tiene más ingresos, no podemos resolver esta situación. Por cierto, el presidente se desplaza por donde anda con menos elementos de seguridad de los que tenía el expresidente Funes. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe, Bolivia. Bueno, doctor Alcides Gómez, de eso hace un año, 2 meses, ¿se resolvieron los problemas? ¿O se están resolviendo? Definitivamente no. Los problemas se han agravado. Y antes de expresar una opinión, quiero hacer público aquí un agradecimiento a todas las personas que nos muestran su solidaridad, incluso que nos ven en un supermercado y nos dicen: doctor, sigan adelante, ustedes tienen la razón. Y la gente entiende que estamos en una situación muy difícil nosotros, y más adelante lo puedo explicar. También quiero darle las gracias a personas que con mucha fe también nos hablan, se comunican con nosotros, y esto pues es personas de la fe católica, pero también personas de la cristianos evangélicos se han comunicado con nosotros, porque definitivamente la situación que nosotros estamos viviendo es dificilísima. Ahí ve usted solo sonrisas, pero estamos viendo la cara más fea de esas sonrisas. La cara que no permite que nadie les diga que no es esa la verdad. Nosotros en este momento estamos soportando persecución judicial, persecución laboral, persecución económica, violación a nuestros derechos humanos. Y le digo, casi nadie de las instituciones ha dicho algo. Y eso más adelante se lo puedo plantear
estamos viendo una situación, y le digo al pueblo salvadoreño que se ponga alerta, que se ponga atento, porque pretenden a los médicos del Hospital Rosales, al menos hay 50 en la lista, médicos especialistas de verdad, con espíritu de servicio para la población, que los quieren echar. A nosotros nos han perseguido judicialmente. Afortunadamente, el sector judicial ha respondido con transparencia y con ecuanimidad. 2 casos civiles, ellos los han perdido. El caso mío y el caso del doctor Guardado. Pero tenemos 5 colegas especialistas que han sido destituidos y estamos pendientes que sus casos, los colegas Juan Antonio Tobar va a ser visto el día lunes en un juzgado civil y mercantil, y el colega Rafael Menéndez va a ser el día martes también en los juzgados civil y mercantil. Pero le digo a la población que entienda, que comprenda, que nos dé soporte, porque además hay una lista de 15 colegas que han sido denunciados en la Corte de Cuentas con cargos de miles de dólares, pero además de eso han sido denunciados en el Tribunal de Ética Gubernamental. O sea que le está dando un planteamiento bastante, como dicen, tejiendo fino para echar a la gente, usando la parte la rendija más chiquita de la ley para aprobar las expulsiones de nosotros. Le decimos a la población, si a nosotros nos echan del hospital, lo más probable que los pacientes del Hospital Rosales queden en manos de jóvenes que no tienen la capacidad ni técnica, ni científica, ni académica, pero sí tienen el sometimiento y el servilismo a una directriz política, que es lo que estamos nosotros y lo hemos descubierto, porque incluso nosotros fuimos burlados de una manera cruel por la actual ministra de Salud cuando empezamos el problema de la marcación biométrica. Y nos han tratado como los enemigos, y nosotros no somos los enemigos de ellos ni de nadie. Nosotros lo que hemos hecho es decirle a la población, miren, por sus derechos exijan que les den los medicamentos que se tienen. Ahí se jactan que tienen más del 80% de abastecimiento en los hospitales. Y miren, para decirle que ves que ni indometacina hay. O sea, no estamos hablando de medicamentos costosos, no, ni eso hay. Pero también ellos dicen que el 20% es el que no lo llenan, ni tienen la voluntad de llenarlo, porque son los fármacos más costosos para enfermedades, digamos, más complejas, como problemas renales, problemas cardíacos, problemas hematológicos, leucemias, hemofilia. Ahora, doctor Gómez, ¿usted cree que esos señalamientos son los que lo han hecho acreedor a ser o a considerarse usted perseguido? Sí, esos son. Yo no tengo en más de 22 años de estar en una posición de representación gremial. Nosotros en los famosos 20 años dijimos, esto no anda bien, hay que mejorar este sistema. Y la resistencia del gremio médico fue apoyada por la población, que culminó con las famosas marchas blancas, que paralizaron el proyecto de convertir la salud en una mercancía. En este momento, en estos 6 años, a pesar de que ellos tienen el doble de presupuesto de cuando lo entregaron, no me lo invento yo, ustedes lo pueden ir, y los invito a la población que no está enferma, que vaya a corroborar lo que nosotros decimos. Por eso es que nosotros agradecemos estos momentos que nos permiten que la población conozca. Ahí veo yo estado ecuánime, libertad de expresión, libertad de religión, pero a nosotros se nos está coartando todo, prácticamente todo. Y hacemos un llamado a la población que se solidarice con nosotros. Nosotros no somos el enemigo de nadie. Nosotros por 20 años hemos dicho, mejoren ese sistema, denle más presupuesto,
personas con mayor capacidad que dirijan este ministerio, personas que no porque tienen vínculos familiares o políticos partidarios, ahí están. Ok. Ahora, doctor Ramos Hines, ¿coincide usted en este análisis que es el doctor Gómez? O si tiene algo distinto o algo más que agregar, ¿cuál es su diagnóstico de nuestro sistema de salud público? Fíjese que en lo que concuerdo es en que el sistema está, si no igual, peor. Lamentablemente, como dice el doctor Gómez, quienes se están dirigiendo probablemente no tienen la capacidad técnica para hacerlo, y vemos que debido a ese mal trabajo es que el desabastecimiento de medicamentos y de insumos se ha venido agravando con los años. Es de llamar la atención sobre el hecho de que cuando el presidente Sánchez Serén se pasea por los pasillos del Hospital Rosales, la queja de todo el mundo es la misma y él mismo lo expresa. Todo el mundo me está diciendo lo mismo, que no hay medicamentos, no hay medicamentos. Y si se ponen a pensar, las autoridades del Ministerio de Salud del presidente Sánchez Serén son las mismas autoridades de salud que tenía el presidente Funes. Y el presidente Funes vivió diciendo durante su mandato que el sistema de salud era lo más maravilloso que existía sobre la faz de la tierra, que había un abastecimiento como el que nunca había habido. Y si estas personas que estuvieron al mando del Ministerio de Salud por los 5 años del presidente Funes, al momento de recibir el presidente Sánchez Serén, están oyendo de la población que no hay medicamentos, yo creo que eso tendría que desenmascarar que en realidad el desabastecimiento es como nosotros lo estamos denunciando y no como el ministerio con sus campañas publicitarias o como el gobierno con las campañas publicitarias millonarias que paga, quieren hacerle creer a la población. Si los abastecimientos para medicamentos crónicos, que son quizás los que dan más problemas, para pacientes diabéticos, para pacientes cardíacos, hipertensos, renales, hemofílicos, los pacientes que viven con virus de inmunodeficiencia, esos son los quizás los más críticos. Eso es, digamos, a lo que deberían de ponerle como más atención, y es algo que no deberían de negar, pero hemos visto consistentemente que los funcionarios de este gobierno y del anterior, y quizás de todos los anteriores, con ocultar el problema o con no aceptar que el problema existe, creen que va a desaparecer. Porque como bien dice el doctor Gómez, nosotros tenemos 20 años de estar haciendo esta misma denuncia. Más de 20 años de estar haciendo esta misma denuncia. El sistema no está bien, hay desabastecimiento, no hay insumos, o los insumos que están no son de calidad. Nosotros lo vivimos a diario, los pacientes lo viven a diario. Ahora, la señora ministra de Salud, la doctora Mengíbar, dice que hay un 85% de abastecimiento, es decir, de 100 medicinas solamente 15 no tenemos. Pero es que eso, si estadísticamente probablemente sea cierto. El problema es que de ese 15 o ese 20% de medicamentos que faltan son antibióticos, son antihipertensivos, son hipoglicemiantes, son medicamentos para pacientes renales. O sea, son medicamentos que se necesitan a diario, que la gente los necesita. Como le explicaba, uno vive a diario todas estas carencias y realmente parte el corazón oír historias como por ejemplo de un señor que está jubilado, que no tiene trabajo y que necesita ver cómo consigue 20 o 30 dólares a la semana, porque si él no consigue ese dinero no puede comprar el medicamento que necesita para mantenerse sano. O gente que tiene que viajar desde lejos, salir de madrugada solo para llegar a esperar a una farmacia 3 horas, 4 horas para que le digan no hay, regrese la semana que viene. Y probablemente tiene justo el dinero para pagar sus pasajes. Entonces, aunque estadísticamente pueda, si solo el 20% hace falta, sí, pero ese 20% que hace falta es de cosas que son bien esenciales, que no deberían de faltar. Ok, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos ahondando en ese tema, las razones por las cuales hay desabastecimiento, y también vamos a hablar de algunas condiciones específicas del Hospital Rosales. Vamos a ver si se han mejorado o no. Ya volvemos. Es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Bueno, doctor Gómez, hace unos meses se denunciaba o se reportaba que en el Hospital Rosales habían unos problemas, por ejemplo, con la lavandería. Las máquinas estaban arruinadas o no funcionaban a su total capacidad. El personal estaba aparentemente sobretrabajado. Algo que me llamó poderosísimamente la atención era el hecho de que se tenía que estar básicamente reciclando la ropa para la gente que iba a cirugía, lo que, no siendo médico, me parece, no sé si lo mejor. Inadecuado. Doctor Gómez, ¿cómo está el Hospital Rosales hoy? Mire, yo creo que el Hospital Rosales sobrevive por nosotros los médicos. Nosotros somos los que tratamos de suplir una enorme cantidad de deficiencias que tiene la institución. Por ejemplo, el día de ayer creo que no había ropa para operar. Al final de cuentas creo que se suspendieron algunas y otras se hicieron. O sea, el problema es que la visión que yo creo que los que administran el hospital y el Ministerio de Salud es una visión que no busca satisfacer las demandas de salud de los pacientes. Ellos están guiándose nada más por una visión política a la que hay que sacarle provecho, usar a la salud como un instrumento de manipulación. No creo que sea pensando en los pacientes, porque fíjese, en el Hospital Rosales gastaron $1,5 millones para arreglar los pasillos norte y sur del hospital. Pero fíjese qué cosa curiosa, ¿por qué no fueron a revisar la parte frontal y la parte sur también del Hospital Rosales? Ahí están las señas que del 2001 las organizaciones que tuvieron que ver, creo que era Casal con el Ministerio de Obras Públicas, dijeron que ahí hay problemas en las bases del hospital. Uno me pregunta por qué no fueron a revisar eso. Yo tengo 1.4 millones, hubiera hecho el cálculo, ¿cómo al menos reparo esa parte? Entonces pareciera que el objetivo es dar un aspecto nada más cosmético, pero no tocar los problemas a fondo. Cuando hablamos de la lavandería es parte del problema, pero usted va a ver que hay equipos que en teoría son relativamente nuevos, ya no sirven en anestesiología. Los aires acondicionados no sirven. Y tenemos unas grandes carencias en las que, además de todo lo que nos falta, existe la insuficiente cantidad de camas en el Hospital Rosales. No es suficiente el Hospital Rosales. A eso ya lo planteamos y puede ser motivo de otra discusión. Pero en general le digo, los médicos del Hospital Rosales somos los que hacemos sobrevivir esa institución. Pero a pesar de eso, le reitero, la persecución judicial que estamos nosotros sufriendo. Nunca antes, en el Hospital Rosales recibimos esa persecución tan bestial que hoy estamos nosotros soportando, porque es una acción que ya muchos colegas, al menos 6 se han retirado, y esas plazas, muchas de esas plazas no las están metiendo a concurso, sino que sencillamente lo que hacen es congelarla. Ahí está el dinero, ahí están los fondos, y además de eso, fíjense, aquí quiero aprovechar para decirlo, a nosotros nos quitaron más de 11 meses de salario. Digamos, nos retienen los salarios que a nosotros, a la vista de nosotros, es ilegal. Yo quisiera saber, y aquí públicamente se lo quiero manifestar a las autoridades, ¿dónde está ese dinero que a nosotros nos han retenido? Porque nosotros lo pedimos a la OIR del Ministerio de Salud y nos contesta de una manera leguleyesca o cantimblesca que no nos pueden dar los datos. Pero nosotros quisiéramos saber dónde está ese dinero. También quisiera aprovechar esta ocasión. ¿Por qué o cuánto están gastando en bufete de abogados para andarnos persiguiendo a nosotros? Y han perseguido a otros dirigentes gremiales y sindicales. ¿Cuánto están gastando? ¿Por qué los fondos del hospital y del Ministerio de Salud no los emplean con otro objetivo?
ahí es donde nosotros vemos nuestra hipótesis. Esto es un proyecto político de perseguirnos a nosotros. Nos acaban a nosotros y lo más probable que no va a haber ninguna otra institución del Estado en el área de salud que diga algo. Eso es lo que nosotros estamos soportando en este momento, porque la persecución es bestial. Ya le mencionaba que a colegas, más de 15 los tienen como que si es la pinza, en la Corte de Cuentas y en el Tribunal de Ética Gubernamental. Eso es grave. Y aquí quiero también aprovechar, licenciado Toledo, el Procurador de los Derechos Humanos, a quien respeto mucho, tiene 14 meses de conocer el problema y hasta ahora no ha dado ninguna resolución, ni siquiera una cosa, un machote, nada. Y yo creo que en base al artículo 18 de la Constitución, él tiene la obligación de respondernos, porque él sabe todo la violación a nuestros derechos que hemos recibido, laborales, económicos. Le digo, 11 meses de no recibir salario, y hay 3 colegas que todavía no reciben salario, donde la persecución, le digo, es una forma que, además que estamos viviendo en un país enfermo, porque el país está enfermo, no me lo van a decir que no. Eso incluso, fíjese, nosotros como médicos tenemos que lidiar con esa carga psicológica, emocional, del terror que estamos viviendo con la violencia. Y lo mismo los pacientes. Y tal vez ellos peor, porque viven tal vez en áreas donde existe el control de los señores organizados. Nosotros tenemos que vivir con la carga de un país enfermo, con la carga del terror que nos imponen internamente, y tenemos que atender a nuestros pacientes. Ahora, doctor Gómez, ¿cree usted que el hecho de ser crítico, especialmente en la parte de la manera en que está abastecido el sistema público, es lo que hace acreedor a usted de eso que usted llama persecución? ¿O es porque se considera usted o es considerado usted un obstáculo para un nuevo modelo de gestión en salud pública? Mire, es muy grande decir que eso es un obstáculo para un nuevo modelo. No. El problema es que nosotros conocemos el sistema y los señores que están desde hace 6 años en los puestos no lo conocen, ni lo conocían. O sea, lo que nosotros tenemos es la formación. Uno, en toda la época, hablando de los años anteriores, que hablan de los gobiernos militares, un montón de cosas, los cargos eran por concurso de oposición. Ahora, ¿qué es lo que quieren? Hacer todo de confianza. O sea que ya, si yo tengo mi amigo, el partido me lo manda, aquí está puesto. Pero si hay otras personas con otra capacidad y con mayor capacidad, con mayores estudios, con mayor experiencia, pero no está recomendado por el partido, usted no entra. Así de sencillo. Es grave. Por ejemplo, ¿cuáles son de las acusaciones que el señor director me hizo en el juzgado? Que mi cargo es de confianza. Mi cargo, tengo los documentos, que fue ganado en concurso de oposición. Donde lo que ellos quieren es eso que le digo, o sea, tener entre ovejas y gallinas o gallinas y ovejas, y eso no lo vamos a permitir. Somos personas que hemos luchado porque este sistema de salud sea mejor y no nos van a doblegar. Ok. Ahora, doctor Carlos Ramos Hines, tengo entendido que usted más o menos tiene un cuadro clarísimo de por qué hay desabastecimiento, porque esto no es de ahora ni del gobierno del presidente Funes, sino que de mucho antes. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué este pueblo no puede ir a un hospital y decir, necesito esta medicina y soy enfermo crónico y que me la den? ¿Por qué? Si todos pagamos impuestos. El problema en años anteriores, digamos, era probablemente problema presupuestario, no había suficiente dinero, y cuando la cobija es cortita, o se descubren los pies o se descubre la cabeza, ¿verdad? Cuando, como dijo ya el doctor Gómez, el gobierno del presidente Funes asume el mando, el presupuesto del Ministerio de Salud se duplicó. Se duplicó y eso está disponible, esa información está disponible para todo el mundo.
aún con el presupuesto duplicado, seguimos viendo las mismas carencias o peores carencias. Y eso es porque, al menos en el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Sacamil, yo me di cuenta cómo es que el proceso de licitación y de adjudicación, cómo es que debería de ser y cómo es que se da. Y es precisamente porque en el Ministerio de Salud existía una unidad de adquisiciones de abastecimiento, y el Ministerio de Salud pasado, ya que es el mismo agente actual, lo desbarataron y quitaron a toda la gente que era técnica y pusieron a gente que era de confianza, que no tenía la capacidad técnica. En el diseño, alrededor de junio a agosto, el hospital tiene que hacer una lista de cuáles son sus requerimientos proyectados para el año entrante. Esto se recibe en el ministerio y entre los meses de septiembre, octubre, se hace la licitación, se reciben las ofertas para que, como en noviembre, principios de diciembre, se adjudica, para que en enero ya los que fueron ganadores de las licitaciones estén abasteciendo a los hospitales. Eso, como le digo, es el diseño. En el hospital, el año pasado, que es cuando yo estuve siguiendo este proceso bien de cerca, me di cuenta que para junio o julio del año pasado todavía habían licitaciones que se estaban adjudicando, y todavía para agosto del año pasado habían cosas que ni siquiera se habían licitado del año anterior. Entonces vemos que para el tiempo en el que ya se debería estar preparando los insumos del año entrante, ni siquiera se habían ejecutado cosas del año anterior. No sé si me explico. Sí. Entonces vemos que ante una incapacidad técnica, lógicamente pues va a sufrir el abastecimiento. ¿Qué es lo que pasa cuando estas licitaciones y adjudicaciones fallan? Entonces, que se hacen compras de emergencia o se hacen compras directas, que esa es una puerta de salida que la ley de licitaciones le da a las instituciones. Pero el problema con esas compras directas es que se hacen a un precio que es mucho más caro, y también se pueden hacer en algún momento de forma discrecional, porque yo decido, como no tengo de esto y la licitación no está funcionando, entonces yo le voy a comprar a X, ¿verdad? Y ahí no hay forma de ejercer ningún tipo de auditoría, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso tiene mucho que ver. Y también, para reforzar el punto del doctor Gómez, definitivamente los hospitales están caminando gracias al personal, el personal médico entre ellos, ¿verdad? Pero sí, todo el personal, los licenciados de laboratorio, el personal de anestesia, sala de operaciones, enfermería, ¿verdad? Todo el personal del hospital, o sea, el recurso humano es el que mantiene los hospitales a flote. Ahora, doctor Ramón Hines, en declaraciones del 15 de junio en un periódico local, la doctora Violeta Mengíbar dijo lo siguiente: básicamente, lo que afecta el abastecimiento de los medicamentos es la prohibición de la Corte Suprema de Justicia para realizar compras directas. Una licitación dura a veces hasta 8 meses. Fíjese que lo que pasa es que en esas declaraciones lo que yo logro entender es que están queriendo quitar la LACAP y hacer su agosto con las compras directas, ¿verdad? Porque, como le digo, en las compras directas no hay forma de hacer auditorías y se puede hacer en una forma súper discrecional. El propósito detrás de eso, pues quizás ellos lo sabrán mejor. Pero si se había luchado por años y décadas quizás por quitar ese componente discrecional y hacer todo más transparente, y finalmente se logró una ley de licitaciones en donde realmente hay un concurso, se puede escoger una mejor oferta con una buena calidad a un buen precio. Entonces, ¿por qué retroceder sobre eso? Realmente pues habría que cuestionárselo. Ok, como decía, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar también un poco acerca de la atención que reciben propiamente los pacientes. Ya volvemos. Libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.
Bueno, doctor Gómez, nos están llegando algunos mensajes a nuestras redes sociales que voy a utilizar y citar para darle contexto a la pregunta que le voy a hacer en unos segundos. Dice Ricardo Contreras, en las unidades de salud la aplicación de la vacuna pentavalente es inconsistente. Hay niños de 8 meses que no tienen sus 3 dosis. Otra persona nos comentaba acerca de las largas horas que en ocasiones tiene que esperar una persona para recibir la consulta con un médico. La pregunta es, doctor, ¿tenemos la cantidad suficiente de médicos en nuestro sistema de salud? Definitivamente no. O sea, todo el sistema de salud, tomando los subsectores, seguro social, bienestar magisterial, no tienen la capacidad para acoger a la gran cantidad de médicos que se están dando. Y aquí viene una situación que lo voy a mencionar. Los médicos, y esto que si lo están oyendo los jóvenes de la Universidad de El Salvador y otras universidades nacionales, que lo tomen en cuenta. Se le está dando una prioridad y privilegios a médicos jóvenes salvadoreños que van al sistema de la ELAM en Cuba. A ellos sí les están dando prioridades. En cambio, a los salvadoreños de las universidades nuestras se les está dejando de lado. En parte creo, en la parte de la nacional, porque se dan casos que hacen un examen el 15 de diciembre y ya el 15 de diciembre está cerrada la universidad. O sea que los jóvenes se quedan solos. En cambio, los otros sí tienen padrinos y madrinas a nivel político. Los tratamientos en el Hospital Rosales, le voy a mencionar un caso para que la gente conozca cosas tristes y paradójicas. Todos los pacientes que van a ser intervenidos en el Hospital Rosales, se les exige donantes de sangre, que pueden ser de 500 a 1000 cc de sangre. Pero ¿qué es lo que sucede? Fíjense, en los fines de semana, viernes, sábado, domingo, la violencia social y criminal hace que colapse el hospital. Pero si llegan estos señores de las organizaciones de pandillas, a ellos la sangre que la gente tiene para ser intervenida se las dan a ellos, a los pandilleros, como seres humanos se las dan. Pero aquel que llevó su sangre tiene que volver a conseguir sangre. O sea, mire, son cosas verdaderamente terribles. Cuando hemos dicho que la violencia criminal está colapsando al Hospital Rosales, la está colapsando. En mi servicio, en que es cirugía plástica, de 12 camas, habían 4 que son de violencia, 4. Y si usted va a revisar las otras áreas, es de baleados, de macheteados, de apuñaleados y todas esas cosas. Mire, son cosas que nadie está tratando de resolverlas. Están dejando que ocurran sin hacer ningún análisis, sin hacer ningún control de todos estos problemas. ¿Y esto a dónde nos va a llevar? A que colapse completamente. Si ustedes vemos este país, seguridad colapsada, que no nos metan cuentos, economía colapsada, educación colapsada, salud colapsada, las emigraciones terribles para afuera, y los señores de las pandillas controlan territorios en los que nadie se atreve a entrar. Entonces yo no quiero ser ángel agorero de la mala fortuna, pero es la verdad que estamos viviendo. Y esa es la realidad, que los señores que están en el poder la miran, la ven y no hacen nada. ¿Pero por qué? Yo, Alcides Gómez y todos los ciudadanos, usted, el doctor, estamos en un corral. Nosotros somos los que debemos cumplir la ley, los que debemos de pagar los impuestos, ¿verdad? Pero los que están afuera del corral, que son los que nos mandan, esos no cumplen la ley. Son los señores políticos que hacen secreto de viajes de un expresidente, los señores de los grandes poderes económicos transnacionales, los señores de las organizaciones criminales, pandilleriles y el narcotráfico. Pero los que debemos cumplir la ley somos nosotros. Esas son de las cosas que como salvadoreños, que nos damos cuenta, nos indigna, porque somos nosotros los que cumplimos la ley. Pero cuando nosotros decimos que la ley me ayude, ¿quién le garantiza a usted que a la salida no nos peguen un tiro? Nadie.
¿Quién me garantiza a mí mi salud? Si yo no tengo dinero, yo me muero. O voy a pedir solidaridad a los colegas en el Hospital Rosales. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y a mí me parece que los señores que están ahí se van a ir y este país puede quedar peor. Ya como dijo Noam Chomsky, un Estado fallido. Y yo no tengo para dónde irme. Y no tengo dinero para irme a viajar a Brasil, a Europa. No tengo. A mí me toca vivir aquí. Ahora, así como vamos a aguantar los 4 años restantes de este gobierno en el Hospital Rosales, así vamos a tener que aguantar en este país. Y si nos toca hacer acciones de defensa, pues las vamos a hacer. Y es lo que nos toca a los ciudadanos comunes, a los que cumplimos la ley, a los que nos aplican la ley, a los que pagamos al Estado, al fisco y todas las cosas. Porque los otros señores que les digo, los que mandan, los que deciden por nosotros, no están en este corralito, a nosotros sí. Entonces, eso es lo triste, eso es lo doloroso que estamos viviendo y a nadie le interesa. Ok. Ahora, doctor Ramos, ya mencionó entonces el doctor Gómez acerca de que hay un exceso de médicos de repente que no tienen empleo. Esto nos lleva a otro problema, no solamente al punto de que la gente tiene que esperar mucho tiempo para esperar la consulta, sino también a la condición emocional y física en la que se encuentra de repente el médico. Están siendo sobretrabajados. Sí, definitivamente. Para ponerlo un poquito en perspectiva, el Hospital Sacamil fue creado para atender una población de alrededor de 450,000 pacientes al año y estamos atendiendo más de 1,5 millones de pacientes en el año. O sea, estamos trabajando muchísimo más de lo que deberíamos estar haciendo. Recientemente tuve la oportunidad de ver el informe de logros y de 4,000 cirugías que estaban programadas para el semestre, se hicieron 4,600. Entonces vemos que sí, se está haciendo muchísimo más trabajo del que para el hospital o para la carga laboral estamos diseñados. Y esto responde precisamente a lo que estábamos hablando hace un rato, que el personal es el que saca el pecho y hace que los hospitales sigan funcionando. Y nosotros hacemos realmente maravillas con los pocos recursos que tenemos, pero aún así hay cosas que nosotros ya se salen de nuestro control y no podemos hacer nada por eso. Ayer, precisamente, que yo tuve mi día de consulta externa, le di a un paciente que fuera a sacar una cita para medicina interna y que luego de su cita con medicina interna va a regresar conmigo para programarle cuándo se va a poder operar. Y la cita con medicina interna se la dieron para febrero del año entrante. Quiere decir que si medicina interna lo mira en febrero, yo lo voy a ver en marzo y lo voy a operar, abril, mayo, junio, como en junio o en julio del año entrante. Entonces, alguien que en este momento tiene una aflicción de salud, realmente para mí es inconcebible que tenga que esperar hasta julio del otro año para ser resuelto. Debo decirlo, es frustrante. Una persona que tiene un mal y cualquiera que tenga, aunque sea un mínimo dolor de cabeza, es insoportable. Ahora imagino yo una condición crónica o una enfermedad gravísima, pero la pregunta es, ¿y por qué tiene que esperar tanto tiempo? No tenemos si tenemos profesionales en exceso, que el doctor Gómez dice que están desempleados. Es que, o sea, a lo que el doctor se refiere es que hay suficientes médicos en el país, pero que de ese pool de médicos, la mayoría están sin trabajo o están trabajando de cosas que no son medicina. O sea, hay colegas que son visitadores médicos, hay colegas que se han dedicado mejor, pusieron un kinder y están trabajando de su empresa familiar, porque contratados en el sistema somos muy pocos. Y la razón es esa. Digamos, un médico está contratado y tiene que ver 4 pacientes en una hora de consulta externa. Y nosotros nos asignan incluso hasta más pacientes de los que tenemos que ver. Porque a veces también la ausencia el ausentismo de la consulta hace que estos cupos se pierdan. Entonces, por el ausentismo se programan más de los que se deben para más o menos balancear que los pacientes pues tengan esa oportunidad de acceder a ese cupo. Pero cuando esos cupos están llenos, entonces la siguiente cita se tiene que colocar en el siguiente cupo disponible. Y ahí es donde empezamos a llegar al mes entrante, a dentro de 2 meses, dentro de 3 meses.
o citas, como le explico, hasta dentro de 6 meses. O a veces que se les dice a los pacientes, mire, ahorita los cupos están completamente saturados, regrese en enero del año que viene para asignarle entonces su cita, que son cosas que están pasando. Y eso es de todos los días. Ayer me pasó un caso de eso. El melanoma maligno, que hoy se va a ver más conocido porque el presidente Jimmy Carter tiene melanoma maligno. El melanoma maligno es terriblemente mortal. Un paciente que teníamos control con él, se lo habían dejado para noviembre. Y hay que agravar esto en el Hospital Rosales. El melanoma maligno, en su tratamiento hay que hacer una resección quirúrgica y lo que llaman una linfadenectomía en la zona de drenaje. En Estados Unidos, después que se hace la intervención quirúrgica, se da un tratamiento con un medicamento que se llama interferón, pero vale $46,000. Aquí en este país, que nosotros nos adaptamos, hacemos el tratamiento quirúrgico, porque tenemos la capacidad y la experiencia, y lo agregamos con la vacuna BCG. Pues ahora, por caprichos, porque no le puedo tomar otro nombre, el señor director suspendió la vacuna. Y la vacuna vale $4. O sea que en un año al Estado le costaría 4 por 12, $48. Y en Estados Unidos vale $46,000. Eso es lo que nosotros decimos, que son ignorantes, que no entienden la salud de la gente, que no les interesa la salud de la gente, pero gastan cantidades millonarias en cosas publicitarias. Eso es lo que no debe suceder. Eso es lo que no debe pasar en este país, porque los que más sufren son los que menos tienen. Y los que menos tienen son los que hoy creo que están más decepcionados, más desilusionados de los señores que están sentados en una montaña de 75,000 muertos y ya se olvidaron de esos 75,000 muertos. Eso es grave. Bueno, sí, el presidente Funes fue excesivamente claro cuando dijo, sí, a mí realmente lo que pasa en esos hospitales no me afecta porque ni la ministra ni yo pasamos consulta en esos lugares. O sea, él se lo dijo a los medios. Entonces, da la impresión que como en efecto ningún funcionario pasa consulta en estos lugares, no les interesa pues qué es lo que sucede dentro de ellos. El doctor Ricardo Contreras nos dice, muchos colegas han tenido accidentes gravísimos de tránsito al dormirse por los turnos excesivos debido a la falta de personal. Ya hablamos, debería contratarse, debería reforzarse el presupuesto. La ministra mencionó que de hecho había aumentado, era un poco más de 300 millones hace un par de años, ahora son 600 millones, sigue siendo insuficiente. Debería revisarse también la manera en la que trabajan a los médicos. Sí, definitivamente. En Sacamil tenemos lamentablemente el caso de una doctora que al salir de su turno manejando se durmió y en el accidente de tránsito perdió la vida. Esas son cosas que realmente no deberían de suceder. Nosotros en el internado y en el residentado tenemos turnos que llegan o sobrepasan las 36 horas continuas y esos turnos que llegan o sobrepasan las 36 horas continuas se repiten cada tercero o cada cuarto día. O sea, realmente es inhumano la carga laboral que al médico se le da. Y luego, si a esto le sumamos que cuando uno está buscando descansar o está yendo por algo de comida, la gente le reclama, ¿verdad? Porque la gente lo quiere ver a uno trabajando todo el tiempo, ¿verdad? Entonces vemos también pues que ese es como un componente adicional, ¿verdad? De que en un ambiente tan tóxico, pues donde está tan saturado, donde el médico está mal pagado, está sobretrabajado, está mal alimentado, mal dormido. Entonces todo eso también repercute de alguna forma sobre la calidad de la atención. Exactamente, la lucidez que el médico pueda tener a la hora de diagnosticar algo, ¿no? Eso está demostrado. Ok. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos, seguimos hablando. De hecho, vamos a leer comentarios de ustedes en casa. Ya volvemos.
Bueno, solamente tenemos 3 minutos, pero hay un mensaje que yo creo que básicamente engloba lo que hemos hablado. Ivette María nos dice lo siguiente: de lo que recuerdo, siempre ha existido crisis en el sistema de salud. Doctor Ramos Hines, yo coincido con ella. ¿Cómo hacemos para corregir esto? Pues mire, yo coincido con ella también, y de hecho cuando a nosotros nos hacen la acusación de que somos un instrumento de un partido, yo les recuerdo que esta denuncia la venimos haciendo nosotros desde hace tanto tiempo que realmente no tiene eso nada que ver. O sea, la salud no tiene color de partido. La salud es una cosa que el ciudadano tiene como derecho constitucional. Sí, el sistema de salud siempre ha estado en crisis, y yo creo que es una cuestión más de voluntad que de otra cosa, porque el presupuesto se tiene. Lo que pasa es que el presupuesto probablemente ahorita está siendo utilizado de una forma en la que no debería estar siendo utilizado. Doctor Gómez tiene la última palabra. Miren, sí es cierto que ha estado en crisis, pero creo que nadie tiene la voluntad de mejorarlo. Y ahí es donde llama la atención. Si hemos pasado toda la crisis de los años 1900-2000, ¿cómo es que estas personas que se creían que iban a poner otra disposición de ánimo para mejorar esto? Mire, yo también soy de la opinión, si en este país no se realiza una unificación del sistema de salud, si seguimos con esos subsectores, si seguimos fraccionados, si seguimos que el jefe del Seguro Social cree que es el dios del Seguro Social y la ministra de Salud cree que es la diosa del Ministerio de Salud, estamos perdidos. Aquí tendría que buscarse que todos los subsectores se unifiquen para que los salvadoreños pudiéramos asistir en el momento que nosotros necesitamos una operación, una consulta, que cualquier institución lo pudiera atender. Un país tan pequeño, con tan escasos recursos, fraccionado en los subsectores, eso siempre nos va a hacer daño y jamás vamos a salir de esta situación. En primer lugar, porque las personas que han manejado salud son incapaces. En segundo lugar, se endiosan. En tercer lugar, creen que siempre tienen la razón. Y en cuarto lugar, todos andan viendo fantasmas con aquel que les dice la verdad. Así miraban fantasmas con nosotros los anteriores, hoy los de los 6 años ya miran fantasmas con nosotros, a tal grado que dicen que un político mencionó que los salarios de nosotros los pagaba el partido de oposición. Entonces, esa no es la forma de ver la salud. La salud hay que verla por encima, oigan, por encima de los intereses de los partidos políticos. Porque esto es un reflejo también que los partidos políticos no están funcionando. Bueno, doctores, les agradezco que hayan venido esta mañana a República a exponer sus ideas. Los vamos a seguir invitando porque este es un tema que seguramente no va a ser solucionado de manera inmediata. Muchísimas gracias por haber venido. Agradecemos a ustedes y a los medios de prensa escritos que estén conscientes de la situación que estamos viviendo. Gracias, licenciado Toledo. Gracias. A ustedes, amigos, los espero este próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.